Mis padres me sorprendieron con un viaje familiar para mi cumpleaños, pero cuando bajé con las maletas, descubrí que yo no estaba invitado. Hace unas semanas, mis padres me dijeron que estaban planeando algo especial para mi cumpleaños número 25. No dieron muchos detalles, pero lo describieron como una gran sorpresa y mencionaron que sería algo que disfrutaría muchísimo. Naturalmente, mi mente se llenó de ideas. Tal vez era una cena sorpresa, un regalo que había mencionado hace tiempo, o incluso un viaje en familia. Después de todo, llevábamos años sin hacer algo significativo juntos. Me emocioné porque, aunque nuestra relación ha sido algo distante últimamente, pensé que este podría ser su intento de reconectar, de mostrarse atentos. En el pasado, siempre ponían mucho esfuerzo en celebrar los cumpleaños, así que asumí que este año no sería diferente. Los días pasaron, y mis padres siguieron dejando pistas vagas sobre la sorpresa. Mi mamá decía cosas como, va a ser increíble, algo que todos vamos a recordar. Mi papá añadía comentarios crípticos como, es algo que marcará un antes y un después. Por supuesto, esto solo alimentaba mi entusiasmo. Finalmente, llegó el día. Mis padres me dijeron que estuviera listo por la mañana con mi maleta porque saldríamos temprano. No me dieron más detalles, pero asumí que el plan era un viaje en familia, y la idea me llenó de alegría. Me imaginé a todos juntos, quizás en una cabaña en las montañas o en algún destino de playa. Así que me levanté temprano, llené mi maleta con ropa para todas las ocasiones, porque, sinceramente, no tenía idea de a dónde íbamos, y bajé emocionado al vestíbulo de la casa. Ahí estaban mis padres, mi hermana mayor y mi hermano menor, todos listos con sus maletas y sonrisas en la cara. Cuando les pregunté casualmente a qué hora salíamos, la sonrisa de mi mamá se desvaneció un poco. Me miró con esa expresión incómoda que pone cuando no sabe cómo explicar algo. Finalmente, dijo, oh, cariño, no lo tomes a mal, pero, este viaje es para nosotros. Pensamos que tal vez querrías disfrutar tu cumpleaños tranquilo en casa. Me quedé en shock. ¿Qué? Fue lo único que logré decir. Es que, bueno, el presupuesto estaba un poco ajustado, añadió mi papá, como si eso lo explicara todo. Y pensamos que ya eres lo suficientemente mayor como para entender. Quisimos priorizar a tus hermanos porque todavía necesitan mucho de nosotros. ¿Priorizar a mis hermanos? ¿En mi cumpleaños? Mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar, ellos ya estaban cerrando la puerta detrás de ellos. Me quedé parado en el pasillo con mi maleta a un lado, sin poder creer lo que estaba pasando. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde mi habitación mientras ellos ya están en camino al aeropuerto. Siento una mezcla de enojo, tristeza y confusión. ¿Soy yo el problema? ¿Es normal que hagan algo así? Honestamente, no sé qué pensar. Esto no es solo sobre el viaje. Es el hecho de que no se molestaron en incluirme o siquiera avisarme antes. Siento que no solo me excluyeron, sino que hicieron un esfuerzo consciente por no incluirme. ¿Soy un tonto por sentirme tan herido? Realmente necesito entender si lo que hicieron es tan insensible como me parece o si estoy exagerando. Actualización 1. He estado dándole vueltas a lo que pasó y no logro sacarme esta sensación de encima. Intento justificar sus acciones, pero entre más lo pienso, más absurdo me resulta. Después de todo, esto no es cualquier viaje. Es algo que organizaron supuestamente para mi cumpleaños. ¿Cómo se les ocurrió que sería razonable dejarme fuera? Durante el día, he estado intercambiando mensajes con mi hermana mayor. Desde que éramos niños, siempre hemos sido bastante cercanos, y aunque ahora vive en otra ciudad y no hablamos tanto como antes, sigue siendo la persona en quien más confío dentro de mi familia. No esperaba que ella estuviera de acuerdo conmigo, pero su mensaje me dejó aún más confundido. Perdón, no sabía que no te habían invitado hasta el último momento. Pensé que todos íbamos. Eso cambió todo para mí. ¿Cómo es posible que incluso ella, que supuestamente iba en este viaje, no supiera que me estaban dejando fuera? Según lo que me explicó por mensaje, la conversación sobre excluirme ocurrió el día anterior, justo antes de que salieran. Mis padres ni siquiera habían mencionado que el viaje no era para mí cuando lo planearon inicialmente.
fue algo de último momento. Por otro lado, mi hermano menor no ha dicho ni una palabra. Lo entiendo, supongo. Él siempre ha sido más distante y, francamente, un poco egoísta. Si le dan algo, simplemente lo acepta sin cuestionarlo. No lo culpo, pero también me duele que ninguno de ellos haya hablado a mi favor. Nadie dijo, oye, tal vez esto no sea lo correcto. También me ha estado dando vueltas algo que mi papá me dijo hace unas semanas, pero en su momento no le di mucha importancia. Fue durante una cena en casa, cuando hablábamos de lo difícil que es el costo de vida últimamente. Él hizo un comentario sobre cómo era hora de que empezara a ser más independiente y dejar de esperar que las cosas me lleguen sin esfuerzo. En ese momento lo tomé como un consejo genérico, pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si ya estaban pensando en apartarme de alguna forma. He pasado la mayor parte del día en casa, en una especie de limbo emocional. No tengo ganas de hacer nada. Mi habitación está en silencio, y cada vez que bajo a la cocina, me encuentro con la ausencia de cualquier ruido o movimiento. Es extraño cómo algo tan pequeño como un viaje puede resaltar lo aislado que realmente estoy dentro de mi propia familia. Y entonces me golpea, esto no es solo sobre este viaje. Esto es un patrón. Por años, he sido el que siempre cede, el que nunca causa problemas, el que está ahí para ayudar con lo que sea necesario. Cuando mi hermana necesitó ayuda con su mudanza, fui yo quien cargó cajas todo el día. Cuando mi hermano tuvo problemas con sus estudios, fui yo quien lo ayudó a prepararse para sus exámenes. Incluso cuando mis padres tenían problemas financieros, fui yo quien puso parte de mi salario para ayudarlos. ¿Y qué recibo a cambio? Ser tratado como si fuera prescindible. Al final del día, decidí llamarlos. Mi mamá contestó después del tercer intento. El ruido de fondo era intenso, risas, conversaciones, el sonido de un aeropuerto. Traté de mantener la calma y le pregunté directamente por qué decidieron excluirme. Su respuesta fue evasiva. Dijo algo como, cariño, sabes que las cosas son complicadas y pensamos que sería mejor para todos. No lo tomes personal. Podemos celebrar cuando volvamos. Cuando vuelvan. Como si mi cumpleaños fuera algo que se pudiera posponer a su conveniencia. Después de colgar, me sentí peor. No solo porque no me dieron una razón concreta, sino porque se notaba que ni siquiera estaban interesados en entender cómo me siento. Era como si mi enojo y mi dolor fueran inconvenientes para ellos, algo que prefieren ignorar hasta que desaparezca. Pero no va a desaparecer. Este sentimiento de exclusión, de ser el último en la lista de prioridades, no se va con una simple disculpa o una cena de compensación. Algo dentro de mí está cambiando, algo que nunca había sentido antes, una mezcla de determinación y resentimiento. Tal vez esto sea lo que necesito para abrir los ojos. Tal vez este sea el momento de dejar de ser el pacificador y empezar a defenderme. Actualización 2. Después de pasar varios días en casa dándole vueltas a todo lo que ocurrió, decidí dejar de lado el dolor por un momento y enfocarme en algo más concreto, entender qué estaba pasando realmente. Porque, siendo sincero, nada de esto tiene sentido. ¿Por qué organizar un viaje para mi cumpleaños y luego decidir que yo no fuera? ¿Por qué dejarme completamente al margen y, además, esperar que simplemente lo acepte sin cuestionarlo? Empecé por lo más obvio, buscar respuestas. Durante años he sido el tipo de persona que evita los conflictos, que prefiere dejar pasar las cosas en lugar de enfrentarlas. Pero esta vez sentí que no podía quedarme en silencio. Mi hermana, quien ya había demostrado algo de simpatía hacia mi situación, parecía ser mi única aliada, así que le envié un mensaje pidiéndole que tuviera una llamada rápida conmigo cuando tuviera un momento libre. No tardó mucho en responder. Esa noche, desde su habitación del hotel, me llamó. Apenas contesté, lo primero que me dijo fue, no quiero que pienses que estoy de acuerdo con lo que hicieron. Yo tampoco sabía que te habían dejado fuera hasta que ya estábamos aquí. Le agradecí por su honestidad, pero necesitaba más. Así que le pregunté directamente si sabía por qué mis padres tomaron esa decisión. Se quedó en silencio por un momento, y luego, con un suspiro, dijo, no estoy completamente segura, pero, creo que tiene que ver con la casa.
Esa palabra, la casa, me golpeó como un ladrillo. La casa familiar siempre ha sido un tema delicado, aunque nunca pensé que llegaría a ser un problema entre nosotros. Desde que era pequeño, mis padres siempre me dijeron que algún día la casa sería mía. Incluso en conversaciones casuales, mencionaban que yo era el que más se preocupaba por mantenerla en buen estado, que ellos confiaban en mí para cuidarla. ¿Qué pasa con la casa?, le pregunté, tratando de no sonar demasiado ansioso. Mi hermana vaciló un poco antes de responder. Escuché a mamá y a papá hablar con mi hermano sobre algo relacionado con la casa. No tengo todos los detalles, pero creo que están planeando transferirle la propiedad a él. Dijeron que sería lo mejor para todos, porque él necesita más apoyo. El corazón se me cayó al piso. ¿Cómo que lo mejor para todos? ¿Cómo que él necesita más apoyo? He sido yo quien, desde siempre, ha estado ahí para mis padres. Cuando la casa necesitaba reparaciones urgentes, fui yo quien puso el dinero y el trabajo para arreglarla. Cuando hubo problemas financieros, fui yo quien ayudó con los pagos del mantenimiento. Mi hermano, en cambio, apenas ha levantado un dedo para contribuir. ¿Estás segura?, le pregunté, aunque ya sabía que no estaba mintiendo. Es lo que escuché, respondió. No quería decírtelo porque sé que te va a doler, pero creo que tienes derecho a saberlo. Después de colgar, me sentí traicionado. Esto no era solo un viaje, era una reunión para planear algo que me afectaría directamente y decidieron hacerlo a mis espaldas. No solo me excluyeron físicamente del viaje, sino que también me dejaron fuera de una decisión importante que, aparentemente, ya habían tomado. Al día siguiente, decidí buscar pruebas. Mis padres tienen una oficina en casa, y aunque normalmente no entro ahí sin permiso, sentí que esta situación lo justificaba. Revisé algunos documentos en el escritorio de mi papá, y ahí estaban, papeles relacionados con la casa. Eran borradores de contratos y correos impresos con un abogado. Todo indicaba que estaban en proceso de transferir la propiedad a mi hermano. Encontré algo que me hizo hervir la sangre. Había una nota escrita a mano, probablemente de mi papá, que decía, hacer esto antes de que, mi nombre, empiece a preguntar. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. No solo estaban tramando esto a escondidas, sino que sabían perfectamente que yo tenía un derecho legítimo a cuestionarlo. Su solución fue simplemente mantenerme en la ignorancia hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esa noche, no pude dormir. Mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez, ¿cómo pudieron hacerme esto? Siempre he sido el que cede, el que apoya, el que está ahí cuando lo necesitan. Y ahora, cuando llega el momento de reconocer todo lo que he hecho, simplemente deciden ignorarme y favorecer a mi hermano. Pero entre todo ese enojo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que no podía seguir siendo el hijo que acepta todo sin protestar. Ya no. Esto había llegado demasiado lejos. Decidí que iba a tomar acción. Había estado callado durante demasiado tiempo, pero esta vez iba a defenderme. No sabía exactamente cómo, pero tenía claro que no iba a dejar que me arrebataran lo que es mío sin luchar. Actualización 3. Después de descubrir los documentos en la oficina de mi papá, sentí que había llegado a un punto de no retorno. No era solo el hecho de que planeaban transferir la casa a mi hermano. Era la forma en que lo estaban haciendo, como si yo no existiera, como si mis años de esfuerzo, sacrificio y lealtad no valieran nada. La nota que decía hacer esto antes de que, mi nombre, empiece a preguntar seguía dando vueltas en mi cabeza. Esa frase resumía todo, no tenían intención de incluirme, no pensaban consultarme y, lo peor de todo, sabían que estaba mal. Pasé un día entero tratando de organizar mis pensamientos. Revisé cada conversación que había tenido con mis padres en los últimos años, cada promesa que me habían hecho sobre la casa. Recordé las veces que mencionaron que la casa será tuya algún día, porque siempre has sido el que más se preocupa por ella. No era algo ambiguo, habían sido claros al respecto. También empecé a recordar pequeños momentos que, en su momento, no me parecieron importantes, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas. Comentarios como, tu hermano tiene que sentirse apoyado,
es el más joven, o tú ya eres un adulto, deberías pensar en construir algo por tu cuenta. Siempre lo decía mi papá, y aunque en su momento no lo vi como algo alarmante, ahora me parecía una preparación para justificar lo que estaban haciendo. Decidí que no podía dejarlo pasar. Pero antes de confrontarlos directamente, sabía que tenía que estar preparado. No quería entrar en una discusión basada solo en emociones. Necesitaba hechos, pruebas y un plan claro. Primero, volví a revisar los documentos que había encontrado. Había borradores de un contrato de transferencia de propiedad, pero lo más importante era un correo electrónico de su abogado. Decía algo como: les recomiendo proceder con la firma lo antes posible para evitar cualquier complicación con otros familiares que puedan tener expectativas sobre la propiedad. Esa última frase me lo dejó claro. Sabían que yo tenía expectativas legítimas sobre la casa y simplemente estaban ignorándolas. También busqué mensajes antiguos en mi teléfono. Encontré varios en los que mis padres me agradecían por las reparaciones que había hecho en la casa. Como cuando arreglé el techo después de una tormenta o cuando pagué para reemplazar la caldera porque ellos no tenían el dinero en ese momento. En uno de esos mensajes, mi mamá incluso decía: gracias por todo lo que haces por la casa, hijo. Sabemos que siempre estará en buenas manos contigo. Guardé capturas de pantalla de esos mensajes. También busqué fotos antiguas que mostraban las remodelaciones que hice con mi propio dinero y trabajo. Quería asegurarme de tener todo documentado. Finalmente, me armé de valor y contacté a un abogado. Le expliqué la situación y le mostré las pruebas que tenía, los mensajes de texto, las fotos, incluso la nota escrita a mano de mi papá. Su reacción fue clara: tienes un caso sólido, especialmente si ellos hicieron promesas verbales consistentes y si hay pruebas de que invertiste tiempo y dinero en la propiedad bajo la expectativa de que sería tuya. Sentí una mezcla de alivio y enojo al escuchar eso. Alivio porque tenía una forma de luchar, y enojo porque sabía que, en el fondo, mis padres también eran conscientes de lo que estaban haciendo. Con esa información, empecé a planear mi próximo movimiento. Decidí que no los confrontaría directamente todavía. Quería esperar a que volvieran del viaje y fingir que no sabía nada. Quería ver cómo actuaban conmigo, si tenían la intención de mencionarme algo o si seguían tratando de mantenerme en la ignorancia. Mientras tanto, me mantuve en contacto con mi hermana. Ella seguía enviándome mensajes desde el viaje, aunque parecía incómoda con todo lo que estaba pasando. En una de nuestras conversaciones, me dijo algo que me hizo sentir aún peor. Mamá y papá mencionaron que creen que tú no reaccionarías mal, que siempre has sido el tranquilo. Creo que por eso no les preocupaba mucho dejarte fuera de esto. Esa frase, el tranquilo, me hizo hervir la sangre. Mi tranquilidad, mi disposición a evitar conflictos, había sido malinterpretada como debilidad. Y ellos lo estaban usando en mi contra. Decidí que cuando regresaran, no iba a ser el tranquilo. Tenía las pruebas, tenía el apoyo de un abogado, y estaba listo para enfrentarlos. No me importaba si esto significaba causar un conflicto o alterar la dinámica familiar. Ya había llegado a mi límite. También empecé a considerar opciones más drásticas. Si ellos pensaban que podían hacer esto sin consecuencias, estaban equivocados. Estaba dispuesto a llevar esto tan lejos como fuera necesario. Actualización 4. Pasaron 3 días desde que tomé la decisión de enfrentar a mis padres, y el día de su regreso finalmente llegó. Me encontraba en la sala cuando los escuché entrar por la puerta, cargados con maletas y hablando entre ellos sobre lo bien que la habían pasado en el viaje. Apenas me vieron, mi mamá forzó una sonrisa y dijo: cariño, ya estamos de vuelta. ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? ¿Hiciste algo especial? La pregunta me dio náuseas. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Como si dejarme solo en mi cumpleaños no hubiera sido una de las cosas más hirientes que jamás hicieron. Pero decidí mantener la calma. No era el momento de estallar, no todavía. Estuvo tranquilo, respondí, intentando sonar neutral. No hice gran cosa. Mi papá asintió, sin siquiera mirarme mucho. Bueno, a veces un poco de tranquilidad es buena, ¿no?
Ni siquiera se molestó en preguntar cómo me sentía o si necesitaba algo. Para ellos, parecía que todo estaba perfectamente bien, como si esta exclusión intencional fuera algo que debía aceptar sin más. Los observé mientras acomodaban sus cosas. Mi hermano menor subió directamente a su habitación sin decir una palabra, como siempre. Mi hermana, en cambio, me lanzó una mirada de apoyo antes de seguirlos. Ella sabía lo que venía, y creo que, en el fondo, esperaba que finalmente dijera algo. No quería atacarlos de inmediato, así que esperé a que terminaran de desempacar y se relajaran en la sala. Cuando finalmente todos estaban sentados, decidí que era el momento. «¿Puedo preguntar algo?», dije, tratando de sonar casual. Mi mamá me miró con curiosidad. «Claro, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué organizaron un viaje para mi cumpleaños y luego decidieron que yo no fuera?». El ambiente en la sala cambió de inmediato. Mi papá frunció el ceño, mi mamá pareció incómoda, y mi hermano menor ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mi hermana, en cambio, cruzó los brazos y esperó en silencio, claramente interesada en lo que iba a suceder. «Bueno», empezó mi mamá, buscando las palabras. «No lo veas de esa manera. No fue que te excluyéramos, solo pensamos que sería mejor para todos y...». Si yo no iba, terminé la frase por ella. Mi papá intervino. «No queríamos que te lo tomaras de forma personal. Fue una decisión práctica, nada más». «Práctica», repetí, sintiendo como el enojo empezaba a subir. ¿Qué parte de planear un viaje para mi cumpleaños y luego dejarme fuera es práctica? «No había suficiente presupuesto», respondió mi papá, como si esa fuera una excusa válida. «Y pensamos que tú podrías entenderlo mejor que tus hermanos». Ahí estaba de nuevo, esa idea de que yo era el comprensivo, el tranquilo. Mi papá me miraba como si esperara que simplemente aceptara esa respuesta y siguiera adelante. Pero esta vez no iba a ser así. «No entiendo», dije, mirando directamente a mi papá. «Especialmente cuando encontré los papeles en tu oficina sobre la transferencia de la casa. Parece que hubo suficiente presupuesto para un abogado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá me miró con los ojos muy abiertos, claramente tomado por sorpresa. Mi mamá palideció, y mi hermana miró al suelo, probablemente porque ya sabía que este momento iba a llegar. «¿Qué papeles?», preguntó finalmente mi papá, aunque su tono dejaba claro que sabía exactamente de qué estaba hablando. «Los documentos sobre transferir la casa a mi hermano», respondí, sin apartar la mirada. «Incluyendo una nota tuya que decía, hacer esto antes de que, mi nombre, empiece a preguntar, punto». Mi mamá trató de intervenir. «Hijo, no es lo que piensas». «¿Entonces qué es?», interrumpí, esta vez alzando un poco la voz. «Porque lo que parece es que, después de años de decirme que esta casa sería mía, decidieron cambiar de opinión y hacer todo a mis espaldas. Y luego, para asegurarse de que no me enterara, me dejaron fuera de un viaje familiar para discutirlo». Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono y me lanzó una mirada incómoda, pero no dijo nada. Como siempre, prefería mantenerse al margen. Mi papá finalmente habló, con un tono defensivo. «No queríamos que esto se convirtiera en un problema. Pensamos que sería más fácil para todos si simplemente hacíamos lo que era mejor para la familia». «Lo que era mejor para la familia», repetí, incrédulo. «¿Y qué hay de todo lo que he hecho por esta casa? De todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo que he invertido porque ustedes me dijeron que sería mía algún día? ¿Eso no cuenta?». Mi mamá intentó suavizar la situación. «Hijo, tú siempre has sido tan capaz. Sabemos que puedes construir tu propio camino. Pero tu hermano necesita más apoyo. Esto no significa que no te valoremos, solo que queremos ayudarlo a él de una forma diferente». «Entonces me están quitando algo que me prometieron para dárselo a él», dije, resumiendo todo en una sola frase. Nadie respondió. El silencio en la sala lo decía todo. «Está bien», dije finalmente, levantándome. «Si eso es lo que piensan hacer, no voy a quedarme aquí y aceptar que me pasen por encima. Esto no se queda así». Mi mamá intentó detenerme.
Por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Podemos hablarlo con calma. Ya tuvieron su oportunidad de hablarlo conmigo, respondí, dirigiéndome a mi habitación. Pero decidieron hacerlo a mis espaldas. Ahora yo voy a hacer las cosas a mi manera. Cerré la puerta de mi habitación y sentí como una mezcla de adrenalina y rabia recorría mi cuerpo. Sabía que había encendido una chispa y que esto no iba a ser fácil. Pero también sabía que estaba en mi derecho. Actualización final. El día después de esa confrontación, me desperté con una sensación agridulce. Había hecho lo que debía hacer, pero también sabía que esto marcaría el inicio de una guerra dentro de la familia. No era una batalla que pudiera ganar fácilmente, pero tampoco tenía intención de ceder. Tenía las pruebas, el apoyo legal y una determinación que no pensaba abandonar. Decidí no hacer nada durante los primeros días después de la confrontación. Sabía que mis padres necesitarían tiempo para procesar lo que había sucedido, pero también quería ver si intentarían calmarme de alguna manera o si, por el contrario, seguirían en su postura de ignorarme. Durante esos días, me mantuve ocupado. Hice las reparaciones que tenía pendiente en la casa. No me sorprendería si alguien pensaba que ya no lo hacía por ellos, sino para dejar claro que yo seguía siendo el único que se preocupaba por su bienestar. Y me aseguré de no cruzarme con ellos más de lo necesario. No estaba dispuesto a escuchar excusas. Mi hermana me envió un mensaje después de unos días. Sabía que ella también estaba atrapada en esta situación, pero no podía evitar sentir que, a pesar de estar de mi lado, estaba evitando el conflicto. Me dijo: creo que tus padres están buscando la manera de resolverlo sin que explote más. Quizás podrías darles un poco de espacio. Yo sé que no es justo, pero tal vez esto pase si todos tienen un poco de tiempo para reflexionar. Le respondí que ya había dado mucho espacio durante años y que ahora era momento de actuar. Ella no insistió, aunque sentí que le dolía ver cómo todo esto estaba afectando a la familia. En el fondo, entiendo que su perspectiva era diferente a la mía. Ella siempre había sido la hija mayor, y aunque se preocupaba por mí, nunca había sido el centro de las disputas familiares. Una tarde, después de que mis padres regresaron de trabajar, mi papá vino a hablar conmigo. Su tono era mucho más serio que antes, pero aún así había una pizca de arrogancia en su mirada, como si esperara que todo se solucionara con una conversación tranquila. Se sentó en el sillón, me miró y dijo: hijo, hemos estado pensando en lo que dijiste. Sabemos que te dolió, y tal vez tomamos decisiones equivocadas. Pero las cosas no son tan simples como parecen. La calma en su voz me hizo pensar que tal vez pensaba que yo cedería. Pero no lo haría. No se trata solo de lo que decidieron, papá, respondí, manteniendo la calma. Se trata de todo lo que me han dicho durante años, de las promesas que hicieron y de cómo actuaron detrás de mi espalda. Mi papá suspiró. Lo sé, lo sé. Te lo dijimos porque pensábamos que podrías manejarlo mejor que los demás, que podías hacer tu vida sin depender de esto. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablarlo, buscar una solución. Una solución, repetí, ahora un poco más frío. ¿Qué solución? ¿Qué pasa si no me interesa hablar de la casa? ¿Qué pasa si quiero que reconozcan todo lo que he hecho por ustedes, todo lo que he hecho por esta familia, y no lo sigan tomando como algo que debería hacer? La mirada de mi papá cambió ligeramente, y por un momento, parecía que entendía la gravedad de lo que había sucedido. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Entiendo lo que dices, dijo, esta vez con un tono más bajo, pero no pienses que esto ha sido fácil para nosotros. Hicimos lo que pensábamos que era lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, interrumpí, sin poder contenerme más. ¿Para ti? ¿Para mi hermano? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué siempre se espera que yo sea el que resuelva las cosas, el que ayude y nunca pida nada a cambio? Mi papá no respondió de inmediato, y por un momento, la tensión en la sala fue insoportable. Pensé que tal vez estaba empezando a entender la magnitud de lo que había hecho. Pero entonces, la puerta de la habitación de mi hermano se abrió, y él apareció en el umbral, mirando hacia nosotros. ¿Por qué todo esto tiene que ser un problema?, dijo con su voz desinteresada,
como si no importara lo más mínimo. Todo esto solo está causando un drama innecesario. Es solo una casa. ¿Por qué no dejarlo pasar? Mi sangre hirvió. Ese comentario, esa indiferencia absoluta, fue la gota que colmó el vaso. No podía soportarlo más. No solo estaban tomando decisiones sobre la casa sin consultarme, sino que ahora, encima, mi hermano pretendía minimizar todo el asunto. Es solo una casa, repetí, tratando de calmarme. Es solo una casa para ti, porque no has hecho nada por ella. Pero para mí, es mucho más que eso. Es mi esfuerzo, mi tiempo, mi sacrificio. Así que no es solo una casa. Mi hermano levantó las manos y se alejó. Haz lo que quieras. Yo no tengo tiempo para esto. ¿Sabes qué? Dije, poniéndome de pie, mirando a mi papá. No me importa lo que digas, papá. Voy a hacer que este asunto llegue más allá de aquí. No se trata solo de la casa. Se trata de que me respeten, de que entiendan lo que he hecho por esta familia. Y si para lograrlo tengo que llevar esto a los tribunales, lo haré. Mi papá parecía estar a punto de decir algo más, pero me cortó. Ya basta. Si esta es la decisión que tomaste, entonces no hay nada más que decir. Si quieres pelear por esto, adelante. No podía creer lo que escuchaba. La frialdad con la que me hablaba, como si no importara todo lo que había hecho por ellos, fue lo que finalmente encendió la chispa de mi venganza. No podía dejarlo pasar. Entonces, que así sea, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Nos veremos en los tribunales. Cuando cerré la puerta detrás de mí, supe que esto no era solo una cuestión de propiedad o dinero. Era una lucha por mi dignidad, por mi derecho a ser tratado con respeto. Ya no importaba lo que pensaran de mí. Había tomado mi decisión, y esta vez, no me quedaría callado. Este capítulo de mi vida no terminaría hasta que obtuviera lo que me correspondía. Y no sería con palabras vacías o promesas rotas. Sería con acción.